A ver, algunos de ustedes, díganme. Sí, ingeniero, ya estamos empezando a pasar clase desde la anterior semana. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? ¿Ya está campeón o todo está un poquito todavía moldándose al sistema? Para mí está bien. O sea, no es como que súper auxiliar, pero es un buen auxiliar, me Yo creo parece. que sí. Hay que darle un poquito más de tiempo. En todo es esto, ¿no? Si todos tenemos digamos, un comienzo en alguna actividad, ustedes también cuando egresen y vayan ya a la industria, en un principio seguramente van a tener la clásica acción nerviosa de enfrentarse a algo desconocido. Después de ya una semana van a dominar prácticamente lo que sucede en la empresa o cualquier industria, y a partir de ese momento ya se van a sentir cómodos y por supuesto van a trabajar mejor. Eso pasa en todo, particularmente en nuestro país. No es ventaja, pero no hay una gran industria. En la generalidad es, quién sabe, un 90 o tal vez 95%. Sí, debe ser incluso más. Son empresas de carácter artesanal, muchas de ellas están administradas por familiares, son por personas en pequeño número. Es decir, es chiquita la empresa boliviana. Quién sabe, podríamos decir grandes, que no son grandes tampoco, pero relativamente, yacimientos allá en Cochabamba, yacimientos también allá en Santa Cruz. A ver, ¿qué más, muchachos? No hay más grande, todos son pequeñitos. Entonces, pese a eso, uno llega a la empresa y empieza a ver tuberías de todo color, equipos, medidores, etcétera. Pero ya felizmente creo con la formación que damos, particularmente con la parte de instrumentación y control, en instrumentación aprendemos a reconocer los instrumentos de medición distintos que están en la industria, y ese era un punto flaco, ¿no? Entonces uno entra y se da cuenta de que está enfrentado, por ejemplo, en un caldero a un manómetro, y que en realidad la lectura de presión que da el manómetro no es, digamos, la principal función, sino es una medición indirecta que nos está hablando de la temperatura del caldero. Entonces, para eso hay que utilizar directamente la presión de vapor y su temperatura, ¿verdad? Y eso hay en tablas y demás. Entonces, de esa forma entramos a la industria, hay que saber el proceso, y antes de ir inclusive a hacer una práctica industrial, ustedes tienen que revisar, muchachos. Bueno, ahora estamos con la biblioteca cerrada, ¿no? Pero en Internet encuentras orientación de cualquier fábrica. Digamos, Sualpro, que es una industria dedicada a alimentos, lo que tienes que averiguar es qué productos procesan allá en Sualpro. Entonces, no, por ejemplo, si dijera leche deslactosada, buscas pues en Internet en qué consiste el proceso y te vas a dar cuenta que no es un proceso así súper difícil, ¿no? Una vez entendiendo de cómo se realiza, y como nuestra formación es integral, tenemos, ¿verdad?, formación no solo de fluidos, sino transferencia de energía, transferencia de masa. Todo aquello hace que tengamos un conocimiento global suficiente y nos va bien. Entonces, a partir de ese momento, ya tenemos una respuesta muy buena en la planta. Es lo mismo, ¿no? En el caso de la ayudantía, hace una emergencia, están viendo ustedes, nos han visto obligados a que pueda desarrollar su labor un nuevo ayudante. Entonces yo creo que ya nos va a servir bastante como se dice, su nuevo ayudante. Pero que ustedes tienen que cumplir, muchachos, no tiene que ser tu empleado el ayudante, ¿no? Sino que más bien al revés, te pueda aclarar dudas de que tengas vos en la resolución de problemas y que resuelvas los problemas que él plantee. Y no simplemente hacer como una especie de nexo, decir todo lo que te pregunta el docente, le preguntas a él, ¿no? La tarea, ¿cómo se hace esto? Entonces ya le estás quitando, ¿no? La parte real del trabajo que tiene que realizar. Bueno, entonces espero que sí vaya bien con el amigo. No, él nos ha comunicado conmigo, de ahí a comunicarse inmediatamente para poder, quién sabe, compartir algo, ¿no? Yo le voy a llamar en el caso de que no llame más. Bueno, muchachos, vamos a arrancar la clase. Hoy es un tema especial. Ya estamos llegando casi al final de la materia. Entonces hay que ya, como se dice, llegar a las últimas partes de buena forma. Y aparece un tema que no la van a ver más en la carrera, un tema muy importante, el tema de análisis dimensional.
y por supuesto el correspondiente modelado también. Así que esto es como una herramienta muy útil que tenemos los ingenieros, ¿verdad? Especialmente cuando queremos realizar experimentos, la experimentación. Siempre la experimentación es cara, es morosa, es decir, armar un sistema de investigación en laboratorio no solo requiere de los equipos necesarios, sino también de una metodología para poder realizar. Porque esa es la principal falla que tenemos cuando no tenemos experiencia, es decir, queremos hacer algún tipo de investigación y no sabemos por dónde empezar. Es decir, hay variables que hay que seguramente controlar, medir, pero ¿cómo hacemos la experimentación? Y aquí esta materia, particularmente la mecánica de fluidos, está basada fundamentalmente en la parte experimental. O sea, no todo lo que se resuelve en mecánica de fluidos viene de simple análisis matemático teórico, sino requerimos de comprobar en el laboratorio. Así, por ejemplo, ustedes están haciendo el laboratorio correspondiente, por eso les decía, es muy importante los informes que ustedes hacen, especialmente en esta época, ¿no? Porque no tenemos la oportunidad de estar allá en vivo en el laboratorio, pero la parte experimental de verdad que es muy importante. No siempre va a reproducir los valores que conocemos en teoría, más bien hay una diferencia entre ellos y ahí tenemos que tener, ¿no?, nuestra conclusión, decir por qué son diferentes los valores experimentales que obtenemos con respecto a la teoría. Entonces, para nosotros hacer este tipo de trabajo, lo que requerimos es organizarnos en laboratorio, ¿verdad? Y ahí viene esta herramienta, el análisis dimensional. Pero particularmente necesitamos debemos cumplir aquello que se llama similitud, ¿de acuerdo? Porque similitud ¿en qué? En todo, en laboratorio y después se supone a nivel bench scale, planta pilota, a nivel industrial, etcétera, que una similitud de lo que estamos estudiando, ¿no?, entre uno y otro estado de investigación. Entonces, para planificar los instrumentos, digo, las experiencias, primero tenemos que, en forma general, identificar las variables o de qué factores o cuáles son los factores importantes para un cierto proceso. Ejemplo, vamos a empezar con esto. Si nosotros queremos hacer la medida experimental de la caída de presión por unidad de longitud de un fluido que circula en una tubería horizontal, se supone que estamos hablando de un fluido newtoniano, tenemos que identificar cuáles son las variables que afectan a esa caída de presión. Entonces aquí vemos este dibujo. Seguramente va a afectar el diámetro, ¿verdad?, a primera vista. ¿Por qué el diámetro? Porque hemos visto de que a mayor diámetro hay menor pérdida de carga. En cambio, a menor diámetro, la pérdida de carga es mayor, ¿verdad? Va a afectar el caudal. Por supuesto, eso significa tener en contacto con conocer la velocidad media por la que el fluido circula por un conducto. Seguramente en sus propiedades físicas también, la densidad, la viscosidad, etcétera, ¿verdad? La temperatura, la longitud. Es decir, tenemos que identificar qué variables son las importantes. Como una intuición técnica, digo, sí, técnica, ¿verdad? Es decir, de qué dependerá la caída de presión. Bueno, entonces una vez que hemos identificado el sistema, acá estamos viendo los que supuestamente no conocemos mucho del sistema y hemos identificado 4 variables: diámetro, densidad, viscosidad y velocidad media. Entonces suponemos inicialmente que la caída de presión va a ser función de esas variables. En el ejemplo pensamos que es esto. Bueno, entonces vamos a entrar a la experimentación. ¿Y cómo hacemos en la experimentación? Seguramente vamos a ver las respuestas de la caída de presión ante cada una de las variables. ¿Ya? Entonces podemos ver qué pasa con el diámetro. Pero si solo queremos saber el resultado respecto al diámetro, las demás variables que hemos considerado no las vamos a variar, ¿verdad? Una sola es la que ha de variar para saber las respuestas. Y de esa forma vamos a tener que hacer experimentos, en este caso 4 experimentos, miren ustedes. Primeramente vamos a tomar en cuenta la variación de la caída de presión con la velocidad. ¿Cómo varía? Para ello, las demás, como el diámetro, la densidad y la viscosidad, no las variamos, constantes, solamente ha de variar la velocidad. Y vamos a sacar una curva, ¿verdad? Hacemos un experimento. ¿Qué pasa con velocidad B sub 1? Tenemos esta caída de presión, con B sub 2, con B sub 3, etcétera, con B sub 4. En el caso de que haríamos 4 pruebas simplemente. Ustedes están viendo que en el laboratorio hemos trabajado indirectamente con la velocidad
a través del caudal, ¿verdad? Y hemos jugado con 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 7 lecturas hemos hecho con los 2 por minuto, con el caudal. Entonces, acá esta gráfica más o menos nos está mostrando eso, ¿verdad? Varias pruebas en función de la velocidad. Como ya sabemos cómo responde en la caída de presión, ahora cambiamos. Ahora vamos a estudiar qué pasa con el diámetro, ¿verdad? Y las otras variables constantes esta vez. No sabemos bien que así varía, ¿verdad? La caída de presión. A mayor diámetro se supone menor caída de presión. Esto lo hemos determinado experimentalmente en el laboratorio. Por lo tanto, ya conoce más o menos el comportamiento. Ahora nos falta estudiar qué pasa con la densidad. Este es un poco arruinado, luego vamos a ver qué pasa con la presión con respecto a la caída, al incremento de densidad. Por supuesto que va a aumentar la caída de presión. Finalmente tenemos que ver qué es lo que pasa con la viscosidad. Entonces, mientras más viscoso un fluido, también ha de producir mayor cantidad de caída de presión, ¿verdad? Sin embargo, todos estos datos que nosotros estamos obteniendo solo corresponden a un fluido y a una tubería. Digamos, a elegir una tubería de un cierto diámetro que puede ser, por ejemplo, de 1 pulgada, ¿verdad? Y al agua, el fluido que circula agua, nada más. Entonces, todas las pruebas, las 16 pruebas que hemos realizado, nos van a dar una información, pero para la tubería que hemos elegido y el fluido, en este caso agua. Nada más, no sirve para otra tubería, no sirve para otro fluido. Entonces, además, este tipo de pruebas que estamos realizando requiere bastante tiempo, ¿verdad? Tenemos que hacer varias pruebas repetitivas. Eso significa que si estamos gastando, por ejemplo, es cara, estamos consumiendo mucha agua. Entonces, de por sí es una metodología antigua, tradicional, dificultosa, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, ¿cómo variaríamos esto? Miren ustedes, si decimos agua, ¿cómo variamos la viscosidad del agua? O también, ¿cómo variamos la densidad del agua? Miren que prácticamente esas últimas 2 pruebas son casi imposibles de realizar, ¿verdad? Es simplemente teórico. En la parte real, ¿cómo tendríamos que hacer? Jugar con la viscosidad, por ejemplo. Me imagino que tendríamos que agregar alguna sal, el azúcar, qué sé yo. Pero ¿quién va a hacer eso, no? Para tener mayor viscosidad. Entonces, por eso les decía que el sistema, si bien es antiguo, tradicional, moroso, etcétera, algunas pruebas no se pueden realizar. Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer, verdad? Una vez que tú tienes, digamos, el resultado de experimental con varias curvas, ¿cómo relacionamos ahora esos datos? ¿Cómo logramos combinar esos datos para saber cómo afecta a la caída de presión? Otro problema es este, ¿no? Por eso, entonces, ante toda esta problemática, surge una técnica, y una técnica que consiste en agrupar las variables que hemos elegido y obtener grupos adimensionales. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Ya no vamos a hablar con cada variable, sino con los grupos adimensionales. Por ejemplo, para nuestro caso, imagínense, vamos a agrupar en 2 grupos adimensionales. La primera, delta P, caída de presión sobre densidad al cuadrado, y el otro grupo va a ser velocidad, densidad, diámetro y viscosidad, directamente. Entonces, ¿qué tenemos? Vean ustedes, la primera parte es este grupo de variables, haciendo la representación con sus dimensiones, es adimensional, ¿verdad? Esta representación de m a la 0, l a la 0, t a la 0 corresponde a un sistema dimensional. Y a este número se la denomina número de Euler, ¿de acuerdo? Y al otro número, vean, sus dimensiones también de esos redes también es adimensional. A ese número se la conoce como número de Reynolds. Ustedes saben que es muy importante el número de Reynolds. Entonces ya la práctica experimental ya no va a tener la necesidad de jugar con tantas variables, sino en este caso con 2 grupos, el Euler y el Reynolds. Y vamos a estudiar, ¿verdad?, haciendo las pruebas correspondientes, pero considerando estos grupos adimensionales. Esta información que estamos obteniendo a través de tomar en cuenta los grupos adimensionales es muy, muy valiosa porque sirve para cualquier combinación tubería-fluido, no solo para un fluido. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer directamente acá? Antes de hacer esta prueba, podemos elegir una tubería, por ejemplo, de diámetro conveniente. Ya, digamos, ¿cuánto quieres utilizar vos? Ya, que sea la pulgada, 1 pulgada, ¿de acuerdo?
¿Y qué fluido? El agua, ¿no? Y organizamos sus grupos adimensionales para el agua, ya, y trabajamos, ¿no? Entonces, a la hora de Euler, inicialmente nuestro contacto con este número dimensional es muy utilizado especialmente cuando queremos calcular la presión, ¿ya? Relacionado con la presión. Y el Reynolds, ustedes saben, está relacionado con el movimiento de un fluido. Bueno, entonces este tipo de trabajar, de reducir el número de experiencia a través de la agrupación de variables se denomina análisis dimensional, ¿de acuerdo? Miren, a ver, por ejemplo, si tuviéramos la ecuación de Bernoulli. Sabemos bien que cada uno de estos términos, de la presión, la velocidad y de la altura, nos dan unidades de longitud, ¿verdad? Entonces, con esta ecuación, sí podemos aplicar a un fluido específico, ya sea para el agua, para la leche, para la gasolina, para el queroseno, etc. Esta ecuación funciona para ese fluido. Pero ¿qué sucede si nosotros dividimos entre z esta ecuación? Toda la ecuación de Bernoulli. Miren, ahora ya estos términos son adimensionales porque sale longitud sobre longitud. Entonces ya no hay dimensiones, ¿verdad? Así, expresada de esta forma, se puede aplicar a cualquier fluido, no simplemente a uno, a cualquier fluido. Esa es la ventaja. Bien, a ver, entonces por eso dijimos que en muy pocos problemas, particularmente en la realidad, se puede resolver solamente por la aplicación del análisis. La solución simple requiere de los datos experimentales. Entonces, ustedes van a ir creciendo en su formación y se van a dar cuenta de que hay dos formas de pensamiento en la ingeniería. Unos dicen primero la ecuación, luego la experimentación, y otros dicen al revés, primero la experimentación y luego la ecuación, la modelación, ¿verdad? Entonces uno se va inclinando por algún tipo de análisis o de encarar la resolución de los problemas. Y ahí eso lo vas a hacer especialmente cuando ya tengas capacidades de programación, ¿verdad? De simulación en el computador. Bueno, entonces para este campo hay que utilizar las dimensiones básicas adecuadamente. ¿Ya? El análisis dimensional requiere de este manejo. Sabes bien que estas son las dimensiones de la longitud, la masa, del tiempo, la fuerza, la presión, la densidad, el peso específico, la viscosidad absoluta, el caudal, etc. Estas cosas hay que saber desarrollar, ¿verdad? Es importante. Entonces, el caso del caudal, miren, ¿qué es el caudal? Volumen sobre tiempo, ¿no? Aquí está L al cubo es volumen sobre tiempo. Entonces, el tiempo pasa arriba con potencia negativa. L cubo T a la menos 1. Entonces, de esa forma hay que saberla expresar. En el caso de la densidad, masa sobre volumen, lo mismo, ¿no? Masa multiplicado por L a la menos 3, que corresponde al volumen. El ejemplo, mira, imagínense que tuviera la segunda ley de Newton. Esta ecuación famosísima para nosotros, fuerza, masa por aceleración. Sus unidades son estas. M por L sobre T cuadrado, expresada de esta forma. ¿De acuerdo, no? Entonces acá tenemos en la tablita de cómo hemos logrado obtener las dimensiones de esa magnitud. Si tuviéramos otra, para que vean la utilidad, este esquema ya la conocen ustedes, de un tanque con salida de caudal, ¿verdad? Y queremos saber además el modelo. ¿Cómo funciona este sistema? Recuerden que les he hablado de esto en la parte de control automático también, hace 2 clases. Entonces, el balance en estado no estacionario nos da esta ecuación. Pero la cuestión, ¿estará bien planteada esta ecuación? La revisamos aplicando el análisis dimensional. El caudal de entrada, volumen sobre tiempo. El caudal de salida, volumen sobre tiempo, ¿verdad? La acumulación área, que hasta L al cuadrado del área, ¿verdad? Y dH de T es L por T a la T al menos 1. Vean si desarrollamos bien. El primer miembro tiene L cubo T a la menos 1. Pues el segundo miembro también tiene L cubo T a la menos 1. Entonces, ¿esto qué se llama? Homogeneidad dimensional. Que las dimensiones del primer miembro de la ecuación sean iguales a las dimensiones del segundo miembro. Si sale esto, ustedes pueden desarrollar la ecuación que así quieran. No es necesario que esté buscando una ecuación en el libro. Si no hay, pues la puedes deducir. Por ejemplo, imagínense ya pronto ustedes el siguiente semestre. Muchachos, estoy muy preocupado por si acaso, por la calidad que estamos logrando tener. Estoy muy preocupado porque si vamos a este paso y se va a seguir así la universidad, no garantizo la calidad profesional de ustedes.
Es una pena, particularmente porque no están colaborando con la parte esta de investigación, de participación, no preguntan mucho en clase, nota, ¿no? La falta de interés. Es decir, en este instante están escuchando, más que escuchar, están grabando, ¿no? Locura. Y hay que estar en vivo, ¿verdad? Se les prepara así. No sé si los demás docentes están preparando de esta forma las clases. Yo se lo estoy preparando cada día, estoy todo hasta tarde en la noche, en el sentido de cómo armar el texto de la cual nosotros vamos a aprender, ¿verdad? De manera que esto sea más efectivo para ustedes. Bueno, pero entonces, imagínense que tuvieran un secador rotatorio. Es como un tubo gordo que entra por un extremo un material húmedo, ¿verdad? Y por otro extremo entra, digamos, aire caliente o gases calientes. De manera que el material húmedo va recorriendo, porque el secador rotatorio tiene una inclinación bajita, entre 3 y 4% de inclinación con horizontal. Eso hace entonces que el material, ayudado por deflectores, va circulando desde la entrada hasta la salida, ¿verdad? Y poniéndose en contacto íntimo con el aire caliente. Bueno, te estás imaginando lo que te estoy contando. Y ahora, ¿qué ecuaciones vas a utilizar? ¿Verdad? Entonces, si tú aplicas lo que estás viendo acá, ¿qué es lo que entra? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que acumula? Puede ser tu balance, ¿verdad? En balance energético, por decir, ¿qué está entrando? El material húmedo. ¿Cómo reemplazas? ¿Cómo haces vos la representación? Se supone que tienes que tomar pues en cuenta las entalpías, ¿verdad? Y vas armando las entalpías, vas armando y vas comprobando que las unidades, por ejemplo, que de la entrada en el caso que estoy mencionando, pueda dar el primer miembro BTU sobre hora. Entonces, obligatoriamente tiene que salir esas unidades en el segundo miembro de la ecuación. Y si no sale, particularmente en el segundo miembro, se pueden introducir constantes. Caso de la gravedad, por ejemplo, que es bastante manipulable para tratar de tener las mismas unidades. Entonces, cuando han logrado que tenga esta homogeneidad dimensional, la ecuación funciona. No sé si me están entendiendo. Bueno, acá hemos visto que sí funciona porque tiene homogeneidad dimensional. Bueno, entonces, además de la homogeneidad dimensional, a veces nos tropezamos. ¿Cómo aplicamos cuando hay una derivada? Igualito, vean. Derivada de z respecto al tiempo es lo mismo que z sobre tiempo. L sobre tiempo, L por T al menos 1. No nos hemos dejado, no tenemos la duda de aplicar ante parámetros de esa naturaleza, operadores. Miren, si fuera derivada del segundo de la presión con respecto de x cuadrado, esto es proporcional a P sobre x cuadrado. Pero ¿cómo es la presión? Esta es la expresión de las dimensiones de la presión. Y x cuadrado es L cuadrado. Entonces, esta va a ser el resultado de las unidades de este tipo de ecuación. Y si fuera integral P de A, entonces es lo mismo que P por A, presión y área. Listo, señor. Entonces, vean, se puede aplicar inclusive a operadores matemáticos el análisis que estamos viendo. ¿Cómo logramos agrupar los términos? Hay una técnica, se llama pi-Bakigam. Es con el pi-Bakigam, que es la forma más sencilla, basado precisamente en la homogeneidad dimensional, podemos agrupar variables en grupos adimensionales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener, se supone, n como el número de variables y m el número mínimo de dimensiones que tienen las variables. Si no tuviéramos un proceso, digamos, de la velocidad en función de otras velocidades, por ejemplo, que están viendo por acá, B1 en función de B2, B3 hasta Bn, esto lo podemos expresar en función también del número de variables, ¿verdad? Y tomar en cuenta números adimensionales. Entonces, pi para nosotros va a representar un grupo adimensional. Pi1 estaría en función de otros pis, de otros grupos adimensionales. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, hay etapas que tenemos que realizar. Primeramente, hay que visualizar el problema. Caso de la tubería que hemos visto, ¿verdad? ¿Cuántas variables tiene, verdad? Si se acuerdan al dibujito que hemos visto, diámetro, densidad, viscosidad y ¿qué más era? Velocidad, ¿no? Entonces, habríamos identificado 4 variables. A eso es decir, pero variables pertinentes. Bien, entonces, por supuesto que hay que considerar las variables que describen la geometría, el ejemplo es el diámetro, ¿verdad? Si tomas en cuenta el diámetro, también debemos tomar la longitud. Y aquí viene un problema. Pero están, pues, tienen las mismas unidades, ¿verdad? Longitud y diámetro. Una de ellas nomás, digamos, diámetro. Propiedades, perfecto, como la densidad. Y algunos efectos externos que, por ejemplo, puede ser la fuerza impulsora que se consigue a través de la acción de una bomba.
Bueno, hay que mirar bien cómo está el sistema, de qué variables depende su funcionamiento, ¿verdad? Entonces es importante que esas variables sean independientes. Ejemplo, si eliges el área o el diámetro, ¿verdad? El área de flujo o el diámetro. Pero no son independientes, porque ¿qué es el área? Pi por diámetro cuadrado sobre 4, ya está dentro del área, ¿verdad? Entonces no son independientes. Una sola, entonces, o área o diámetro. ¿Cómo es más fácil? El diámetro. Lo mismo entre la densidad y el peso específico, ¿verdad? Se sabe, el peso específico que es densidad por gravedad. No puedes tomar las dos al mismo tiempo, que no son independientes. O una u otra, nada más. Después determinar las dimensiones básicas, tal cual has visto. ¿Qué cosas tienes que hacer? Tomar en cuenta estas dimensiones, ¿no? ¿A cuál corresponden estas dimensiones que has visto? Perfecto, entonces una vez que tengas esas dimensiones, ahora la vas a llamar M, el número de dimensiones. Ahora viene, ¿cómo determinamos el número de parámetros? Va a ser la diferencia, el número de variables menos dimensiones, N menos M, ¿de acuerdo? Si es uno, es un solo número, un grupo adimensional. Si es dos grupos adimensionales, etc. El cuarto paso, una vez que ya tienes vos identificado las variables, elegimos un núcleo de variables. Todas estas siempre con dimensiones independientes, ¿verdad? ¿De acuerdo, no? Entonces, de manera que este núcleo vaya a servir para todos los números para todos los parámetros adimensionales. Después de haber elegido ese núcleo, vamos a organizar precisamente los parámetros adimensionales en función del núcleo, y cada variable vamos a elevar a un exponente, X, Y, Z. Si son, por ejemplo, 4 variables, la primera variable elevada a la X, la segunda a la Y, la tercera a la Z. Como son 4, la última elevamos a la potencia unitaria. Bien, si ese grupo va a estar formado por los 3, más la cuarta variable elevada a la potencia unitaria. ¿De acuerdo, no? Que si fuera, digamos, 5 variables. Entonces, X, Y, Z, 3 variables, y elegimos una de las variables a la potencia 1. Otra vuelta hacemos el mismo núcleo, pero tomamos en cuenta la otra variable elevada a la potencia 1. Ahora aplicamos la adimensionalidad. Tomando en cuenta los exponentes simplemente, van a ver adimensional, ya saben, M elevado a la 0, L elevado a la 0, T elevado a la 0, igual a los exponentes que has desarrollado acá o que has puesto a las variables. Luego se resuelve el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Para encontrar el valor de los exponentes. Y eliminamos a aquellos que tienen potencia 0. Bueno. Ya como ya hice todo esto, ya vas a reemplazar esos valores de los exponentes en la agrupación que has formado del núcleo de variables, y vas a tener distintos tipos de números adimensionales, parámetros adimensionales. Puede ser pi1 en función de otras, ¿verdad? O pi2 en función de las demás también. Esto es bastante interesante por el principio de unicidad que les voy a explicar al final. Y antes pi1 y pi2, más bien pi2, contienen las variables dependientes en el numerador. ¿Qué estás buscando? En el numerador, ¿verdad? Que está de acá, P1 y P2. Si estás buscando caída de presión, entonces en este grupo de variables en el numerador tiene que haber delta P, lo mismo que en P2. Bueno, entonces, toda la relación que tenemos de todos estos parámetros se la debe determinar experimentalmente, alguna variable, alguna constante que se quiera. El ejemplo. Queremos precisamente determinar el número de Reynolds, este es el tubo. Ya hemos dicho, a ver, ¿qué variables? A ver, acá está diámetro, velocidad, densidad, viscosidad. Entonces, 1, 2, 3, 4. N igual a 4. Acá están las variables, ¿verdad? Después, ¿cuáles son sus dimensiones? Desarrollos. Para la densidad, para la viscosidad, para la velocidad y para la longitud. Perfecto. ¿Cuántas dimensiones tienes? M, L y T, sin repetir, vean. M, L y T. No hay más, ¿no? 3. M igual a 3. El número de parámetros, N menos M, 4 menos 3, 1. Hay un número, un parámetro adimensional. De acuerdo, entonces vamos acá. Vamos a elegir al azar, si quieren ustedes, las 3 primeras. Densidad, viscosidad, velocidad como un núcleo de variables independientes. Es decir, de la densidad, el representante de la masa. La viscosidad, la representación va a ser la longitud, y la velocidad, el tiempo. ¿Ya? Sacamos MLT. Entonces, de esa forma, expresamos las 3 variables que van a ser el núcleo, elevamos a las potencias X, Y y Z. Lo que ha quedado es la última L elevado a la 1. Es importante y fácil, ¿verdad? Ahora aplicamos la adimensionalidad.
Entonces, de esas variables, de esas dimensiones MLT elevado cada una a 0, porque son adimensionales, vamos a igualar ahora el desarrollo de las dimensiones de cada una. Mire, densidad m por L a la menos 3 elevado a la x. La viscosidad m por L a la menos 1 t a la menos 1 elevado a la y. La velocidad L por t a la menos 1 elevado a la z y L elevado a 1. Ahora tomamos en cuenta precisamente la dimensionalidad, tomando en cuenta los exponentes. Para m tiene que ser 0. Mira, acá está, 0. Primer miembro. Al otro lado, ¿dónde hay m? Aquí hay una m, o sea, que es una x, ¿no? Aquí también hay otra m, más y. Aquí ya no hay m. Entonces tenemos 0 igual a x más y. Para el caso de L, 0, ¿ya? L, aquí estás encontrando menos 3x, ¿no? L, aquí sale menos y. Aquí también hay L, más z, ¿verdad? De L. Y como también L está elevado a la 1, más 1. De esa forma, incluso para el tiempo, ¿verdad? 0, ¿dónde encontramos tiempo? Aquí, ¿no? Menos y. Aquí también tenemos menos z. Listo. Aquí tenemos el sistema de ecuaciones algebraicas. Resolvemos y sale x igual a 1, y a la menos 1 y z igual a 1. Ahora reemplazamos estos valores acá en la ecuación, en el pi. Este es el reemplazo. ¿De acuerdo? Entonces vean por la unidad, ya saben que la viscosidad tendría que estar en el denominador. Entonces, la ordenación es esta. Exactamente este número dimensional, este pi es exactamente el Reynolds. Ustedes conocen. De esta forma han logrado sacar el número de Reynolds. Ahora tú ya sabes cómo han deducido el número de Reynolds. Vamos al segundo ejemplo. Aquí tenemos el otro tubo, pero queremos precisamente la pega de carga en la tubería horizontal, ¿ya? El delta P. ¿De qué dependerá? Entonces, miren, aquí pongo por si acaso las posibilidades, ¿no? De qué depende. Del diámetro, de la densidad, de la viscosidad, de la velocidad, de la longitud y también de la rugosidad del material, rugosidad relativa, ¿verdad? ¿Cuántas variables tengo, verdad? Incluida, se supone, la variable dependiente. La dependiente es delta P y las independientes son las otras variables. Entonces tenemos 7. ¿De acuerdo? 7. Ahora desarrollamos sus dimensiones. Acá están. ¿Y cuáles son las dimensiones? Otro vez encontramos M, L y T. No hay más. Entonces, 3. Ahora, 7 menos 3. 4. Tiene que tener 4 grupos adimensionales. La podemos ordenar. ¿Cómo? Hasta el primer grupo, pi1, en función de las demás, pi2, pi3, pi4. ¿De acuerdo? Primera ecuación, la mantenemos ahí. Elegimos el núcleo. De todas estas variables que estás viendo, vamos a elegir el núcleo. Yo voy a elegir, por ejemplo, 3. Diámetro, velocidad, densidad. ¿Por qué 3? Porque tenemos 3 dimensiones. El diámetro es el representante de L, la velocidad del T y la densidad de M. Listo, señor. Tenemos acá el núcleo. Ahora vamos a encontrar, por si acaso, los distintos, como son 4 números adimensionales, vean, el mismo núcleo. Para el primer caso, como es pi1, a la x1, a la y1, a la z1. Y delta p elevado a la 1, una de las variables elevada a la 1. Ha sobrado la longitud todavía, perfecto. El mismo núcleo ya elevado a x2, y2, z2, porque es pi2, y l elevado a la 1. Y el último grupo va a ser elevado a la x3, y3, z3, y lo que quedaba, la viscosidad elevada a 1. Y el último valor, vean, el E sobre D, ya es un número dimensional. No es necesario expresar con el núcleo. Ya tenemos entonces expresado pi4 como la rugosidad relativa dimensional. Ahora aplicamos la dimensionalidad, ¿verdad? Esto hemos dicho. L0, T0, M0, para cada uno. Primero para este caso. Entonces, L0, otra vuelta, ¿verdad? Y vamos a ver dónde hay L. Entonces, primeramente vamos a desarrollar. El caso de D es L a la x1, B, L por T, etcétera, ¿verdad? Ya saben todo esto. Y la dimensionalidad nos va a arrojar esta ecuación, sistema de ecuaciones. No hay que equivocarse en esta parte. Resolvemos si tenemos x1, 0, y1 menos 2 y z1 menos 1. Pues reemplazamos en ese pi, en el primer pi que estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Entonces, miren, acá está. Como D está elevado a la 0 es igual a 1, entonces solo queda en función de las demás, nada más. Delta P sobre velocidad igual a densidad. Así han deducido el número de Euler, que fue el principio del número dimensional que te he mostrado.
De manera similar hacemos para el pi2, que va a salir L sobre D, ¿verdad? Para pi3 va a salir viscosidad, diámetro, velocidad, densidad. Esto lo pueden hacer como ejercicio ustedes para ver que sí sale esto. Muy bien, ahora vamos a tener, por ejemplo, el pi3, la podemos reordenar tomando el recíproco simplemente al revés, ¿ya? Porque nos conviene. Se puede hacer esto porque es una constante. Una constante es igual a la inversa de la constante, también sigue siendo constante, ¿no ve? Es recíproco, perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos esta ecuación, ¿no? Así planteada. Ahora reemplazamos, miren, los distintos números que hemos hecho para cada uno de los números adimensionales. Ahora vamos a despejar, por ejemplo, y desordenar. Miren, el delta P sobre densidad y esta velocidad cuando va a pasar a la derecha. Acá está, y le vamos a sacar del paréntesis L sobre D. ¿Ya? Entonces, para tener esta ecuación. Ahora esta ecuación, la primera parte, hay que ver el primer miembro, ¿no? La voy a dividir entre G. ¿Para qué? Para que tenga la pérdida de carga. Delta P sobre P específico. Entonces, como he dividido entre G, también esa G va a estar al otro lado. Acá está. Ahora voy a ver el segundo miembro. Voy a multiplicar y dividir por 2. ¿Ya? Entonces tenemos acá. Multiplicar y dividir por 2. Y todo ese término que están viendo por acá, ¿verdad? Más que todo desde el 2 en función del número, lo vamos a llamar K. ¿Por qué tenemos que dejar esto de acá? Por cierto conocimiento que tenemos, ¿no? De la ecuación de Darcy. Ya, entonces la ecuación va a estar de esta forma. KL sobre D, velocidad cuadrada sobre 2. Exactamente la ecuación de Darcy que utilizamos para poder determinar la pega de carga. ¿De acuerdo? Esto sí va a tener unidades, ¿no? Pero estamos partiendo de la cero de números adimensionales. Y el K, por supuesto, a través de la experimentación corresponde al factor de fricción. Genial, ¿verdad? Bueno, al decir unicidad, nosotros hemos tomado un núcleo de variables, ¿no? Pero podríamos tomar otro núcleo. La que hemos tomado, yo creo que la que he tomado en la clase, estas tres variables como núcleo, me han arrojado esta ecuación, ¿verdad? O sea, no voy a tomar en cuenta estos valores de acá del número dimensional, sino simplemente lo que ha quedado el resto, es decir, el reino nada más, ¿no? Miren ustedes, así ha de ser. Pero si habría elegido otro núcleo como la densidad, perdón, diámetro, velocidad y viscosidad, seguramente habría tenido otra expresión de acá. Es otra expresión, ¿de acuerdo? Diferente. Entonces, ambos resultados son correctos para encontrar el delta P. Sin embargo, la proporcionalidad es diferente, ¿verdad? Porque estos números pi son dependientes, pi más bien son diferentes, perdón, son diferentes, ¿no? Porque aquí está elevado al cuadrado y además está dividido sobre la viscosidad absoluta. Sin embargo, no sirve para propósitos de encontrar el delta P. Están cumpliendo el principio de unicidad. Cuando aplicamos análisis dimensional, no se va a obtener solamente un único conjunto de parámetros, sino que a través de haber conseguido uno, a través de combinaciones podemos encontrar otras formas de presentación. Si tenemos pi1, por ejemplo, en función de pi2 y pi3, podemos tener, por si acaso, combinando otra forma de expresión. Pi2 expresado en función de pi2 elevado a la a, pi3 elevado a la b, donde a, b son números exponentes arbitrarios. ¿Ya? Puedo armar en base a la primera. Entonces, puedo tener otro tipo de relaciones válidas, ¿no? Como el caso de pi1 va a estar en función de estas dos, miren. O el mismo pi1 va a estar en función de otro tipo de ordenación, porque hemos definido el pi asterisco, etc. Distintas formas. Entonces, para nuestro ejemplo, podemos organizarnos, ¿verdad? De esta otra forma, ¿verdad? Tomando en cuenta precisamente lo que estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Entonces, vean, estamos combinando este tipo de ejercicios o de números adimensionales que están acá abajo, ¿listo? Delta P2 estamos viendo, ¿no? Esta de acá. Va a ser igual, miren, a la combinación del primer miembro con el segundo miembro.
para ver lo que estamos haciendo. Bueno, de acuerdo, ya tenemos, normalmente no vuelvan a entrar la misma cantidad de estudiantes, algunos ya no pueden, pero estamos tocando un tema muy importante para nosotros. Esta última parte, no tiene que confundirse muchachos por la aparición de varias ecuaciones, no soy muy amigo de presentar muchas ecuaciones, pero si se fijan ustedes en esta arreglo que hemos hecho, si bien este número, el primer miembro difiere, pero los segundos miembros son iguales, ¿verdad? Entonces, el resultado va a ser el mismo, porque podemos calcular delta P, la primera, como también de acá. ¿Qué tenemos que hacer? Arreglos algebraicos, ¿verdad? Que en este caso que estoy señalando, podemos despejar el diámetro, pasar al otro lado en la inversa y la velocidad arriba el numerador, ¿no? Va a ser velocidad cuadrada sobre D y va a quedar delta P sobre densidad. Luego vamos a dividir entre gravedad y vamos a dar delta P sobre P específico. Listo, y ahí vamos a trabajar y van a encontrar que básicamente el resultado va a ser el mismo. Entonces, sí, es una forma de trabajo nada más, debido a que hemos elegido distinto núcleo. ¿Ya? Va a encontrar el mismo resultado. Presentación diferente, pero el mismo resultado. Bien, entonces, esa es la clase de hoy día, jóvenes. Quisiera que me den su criterio, su participación, si han entendido. ¿Qué les parece el análisis dimensional? A ver, les escucho. Buenos días, Inge. Me parece bueno, pero una consulta entonces para, digamos, hacer un modelo prototipo, digamos, una bombita. ¿Tendríamos que tomar el análisis dimensional de varios temas o por ejemplo, hacer, digamos, por el diámetro o el caudal para encontrar la potencia de una bombita? Sí, lo que pasa es, a ver, primeramente, sabe que cómo es una bomba, ¿no? Perfecto. Ya, ¿qué cosa quieres saber? La potencia. ¿De qué debe de depender la potencia? ¿Qué dices? ¿Tendrá que tener el diámetro de impulsores? Puede ser. ¿Verdad que sí? Es decir, no es lo mismo impulsor cortito que impulsor largo, seguramente. ¿Tendrá que ver la velocidad de giro? Sí. El W. Y así vas juntando, ¿verdad? Distintas variables de las cuales depende. Por ejemplo, mira, yo quisiera darte una idea más. Cuando tú hagas un cuerpo cualquiera, no sé, un cierto objeto, hagas así, ¿verdad? Así, y la sueltas, ¿verdad? Has visto, ¿no ves? ¿Por qué ha caído este cuerpo? Para que caiga, ¿qué cosa tenemos que, de qué dependerá? Si quieres calcular, por ejemplo, la velocidad de caída. Del peso, de la gravedad, de la altura, del tiempo, de la longitud, del color, de la música, ¿de qué? Entonces, mira, te estoy mencionando color y música, porque a veces hasta podemos meter alguna variable que no le afecta, ¿verdad? Y vas a ver que después, conforme vas trabajando, como te he enseñado con el Pivot-Kigam, esas variables que no le afectan van a aparecer elevadas al cero, se van a eliminar. Entonces, esa es la ventaja de este sistema. Es decir, por ejemplo, cuando hemos aplicado esta técnica para calcular la pega de carga de la tubería, de esta tubería, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué podíamos hacer? Tomar en cuenta lo que hemos dicho. Por ejemplo, debíamos haber puesto área, ¿verdad? ¿Qué le puedes aumentar área? ¿Qué he puesto, digamos? Le voy a poner área más, ¿ya? Le voy a poner peso específico también. He aumentado dos variables, ya no van a ser 7, van a ser 9, ¿verdad? 9 menos 3, ¿cuántos tienes? 6. Entonces tienes que encontrar 4 números pis.
Y conforme vas arreglando vos trabajando de esta forma, va a aparecer exactamente como este caso. El área va a estar elevado a la cero. Entonces ya no vas a tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Me das cuenta? Así se van eliminando las variables que lo has metido sin sentido. Por eso se dice que la elección de las variables tiene que ser con una intuición técnica que ya tienes vos en tu formación, ¿verdad? Imposible que pongas acá, por ejemplo, la P de carga, que depende, por ejemplo, ¿de qué? De la temperatura. ¿Por qué? Porque indirectamente estás metiendo en la viscosidad, ¿no ve? Ya está ahí, considerada la viscosidad va a obedecer a una cierta temperatura. ¿Verdad? No creo que pongas, como te digo, el color, tubería roja o tubería azul pierde más energía, etc. Pero sí vas a poner de esta forma. Yo creo que así, ¿verdad? Más o menos. Pero yo te voy a invitar, por ejemplo, aquí le agregues a este trabajo, para la primera parte, para el Reynolds, le vas a poner diámetro acá, a ver, y trabajas, ¿ya? Diámetro, densidad, viscosidad, velocidad y longitud, a ver qué te sale. Pero desarrollarle todos los pasos que has aprendido. Ya es identificar las variables, que vas a tener 5 en este caso. Aquí vas a poner además la dimensión correspondiente a la que te he mencionado, ¿no ves? Sí, Le pones, determinas, casi siempre van a ser 3. Sin embargo, hay casos, por el caso de la bomba que me estás diciendo, no creo que haya el tiempo. Es posible que haya M y L, o una de ellas no va a haber. Ya, eso ya no va a ser 3, va a ser 2 nada más. Haces esta diferencia, eliges el núcleo, como es un solo número, un solo núcleo acá, ya, entonces vas a encontrar una ecuación y sorprendentemente vas a ver, ¿no? ¿Qué términos toma en cuenta eso? Por ejemplo, de la cajita que te mostró que ha caído, ¿te acuerdas cuál es la ecuación de la caída libre que tiene la velocidad? Es, creo que la masa. Es un medio de gravedad tiempo cuadrado. Sí. Es, ¿no ve? ¿Cómo es, Michelle? Es, Sí. ¿no ve? Un medio de gravedad tiempo cuadrado. Sí. Eso vas a encontrar. O sea, ¿cómo vas a encontrar en tu ecuación? Como K, un medio gravedad, un K por G por T al cuadrado. Entonces vas a aprender a hacer desde lo básico y, bueno, ¿por qué es importante esto? A ver, creo que les voy a dar un ejemplo, la siguiente clase, Michelle, de cómo se aplica y cuán importante es esto para el proceso de la simulación para ingeniería química. ¿Ya? Cómo adimensionalizamos. Hay pocas tesis de este tipo. Yo quisiera invitarte, por ejemplo, a que más o menos las revises. Esto se llama Scale Up o Scaling Up también. Scale Up se escribe, ¿no ve? Scale Up. Con S nomás, no ES. Scale Up. ¿Ya? O si no, Scaling Up, ¿no? Scaling Up. Revisar en la bibliografía, en el internet, y empecé a leer. De manera que cuando ya llegues a egresar, hay más de 1000 proyectos de grado desarrollados en la carrera con investigación básica. Toditas han de tener una temperatura adecuada, el tiempo, la agitación, todo eso. Lo único que tienes que hacer vos es agrupar esas variables en términos adimensionales y es proyecto de grado. Listo, o sea, la ecuación que tú vas a sacar va a servir para cualquier nivel, ya sea a nivel laboratorio, a nivel bench scale o a nivel industrial, y la puedes escalar desde chiquitito hasta grande. Es una herramienta muy útil. Por eso digo, lamentablemente esta materia la vemos solo en mecánica de fluidos. Podríamos darle más profundidad, pero no viene al caso. Y solamente vas a necesitar cuando hagas ya la parte del proyecto de grado o la misma profesión aplicada en el diseño y escalamiento. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay, por ejemplo, una tesis muy bonita. El primero que hizo, yo me acuerdo de mis buenos alumnos, Juan Pablo Selene se llama. Ya tiene un doctorado este amigo. Juan Pablo Selene era el principal representante de los exportadores de quinoa aquí en La Paz. Se ha vuelto rico. Los que se han metido con la quinoa, en la parte comercial, se han vuelto poderosos económicamente. Pero este chico andaba así, medio que deambulando, ¿no? Muy inteligente, Juan Pablo. Algún rato había leído y me preguntó en la calle, me dice, ingeniero, ¿qué opina usted respecto a que yo pueda adimensionalizar un estudio que han hecho en la carrera? Porque no tengo tiempo. Le dije, no, pues tienes que hacer la práctica, ¿no? Entonces, no tiene mucha experiencia en esto. Pero me mostró un documento de Estados Unidos, de la Chemical Engineering, de la revista,
y ojalá también la leas, la Chemical Engineering se llama. Es una revista para ingeniería química. La puedes, me imagino, ver también por el internet. Y ahí había visto un artículo y le dije, así, qué interesante, hazlo. Lo ha hecho en menos de 3 meses. En base a esos números adimensionales, ha hecho construir el equipito para lavar quinoa. Increíble, lindo. Entonces, desde ese momento, han hecho muy pocos el trabajo correspondiente. Ya todo venía porque está asociado, por si acaso, con la simulación. Y el catedrático que teníamos, el doctor Ronald Saboreta, les pedía mucho el trabajo en ese campo. Y por eso que había gente que ha podido adimensionalizar, y muy poquititos como te cuento esto, ¿no? Así que es muy interesante la aplicación, Michelle, y te puedes librar de todo ese trabajo que hacemos de un montón de pruebas, quedarse más de un año en el IDEPROCTOR. No, no, en 3 meses es suficiente, además con la simulación correspondiente. Te voy a mostrar la siguiente clase a todo el curso, voy a poner una primera parte para que vean cómo se aplica esto, ¿no? Más o menos. ¿De acuerdo? Ya estoy viviendo un segundo trabajo, primero la nanotecnología, no era con ustedes, era con procesos industriales, y ahora con el análisis dimensional. ¿Qué opinas, Michelle? Me parece bien, Inge. Lo que me estás diciendo, creo que se acortaría más el proyecto de grado. Sí, puedes hacer bien bonito. Además, te gusta la computadora, me imagino. Con esto a la fuerza te va a gustar, ¿no ves? Entonces, análisis numérico con números adimensionales, genial, lindo. Entonces vas a ver, se puede hacer un estudio fabuloso, por si acaso. En todo. Hay otro joven, no me acuerdo ahorita, el ingeniero, bueno, su nombre no se me ha ido, ha hecho de liofilización. Precisamente, mira, con el proceso de la quinoa, la liofilización es un sistema de secado, por si acaso. Ha dimensionalizado y es una tesis maravillosa, está en la carrera, ¿no? Bueno, muchas veces. Yo tengo un borrador seguramente, pero que la ves y es genial. Tiene muy poco bla, 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 es más práctico. Y además con todo esto puedes utilizar incluso la aplicación del Aspen Plus, del Pro 2. Entonces, con esos números puedes jugar y hacer lo que te dé la gana. Sacas sus gráficas, 20.000, no solo 2. Es muy bonito. Entonces, Aspen High, cómo se hace, porque incluso hay tutoriales en el YouTube donde te dicen cómo hacer, para qué modelos, y es interesante porque después de que haces los modelos, te dice vas a elegir bomba, tobera, y tienes que ya ver con los grafiquitos. Entonces sí, te sale ya todo completo, todo lo que necesitabas saber, las temperaturas, la termodinámica, todo eso te sale como tablita, y después te salen los procesos en gráfica. sí, es muy bueno. Es una herramienta de sencilla y bonita. Ahora, esta es la forma de variables repetidas, la técnica del Pivot-Kigam, es bastante sencillo. Hay otras, por si acaso, de tratamientos matemáticos, como el sistema matricial, por ejemplo. Hay otras por simple inspección, etc. Hay otras técnicas. El más fácil es Pivot-Kigam, por eso aparecen todos los libros de mecánica de fluidos. ¿Ya? Entonces, primero aprender esto y después, quién sabe, te puedes lanzar a técnicas un poquito más avanzadas. Pero eso ya depende de vos, ¿verdad? Porque no va a ser en ninguna otra materia más en tu formación. Bien, Michelle, ¿hay alguien más que quiere preguntar algo sobre lo que ha visto? Seguro que nadie, ¿verdad, Michelle? ¿Quién más quiere participar o preguntar? Ingeniero, para elegir el núcleo, ¿puede ser cualquiera de las variables o hay generalmente alguna que tomar especialmente? No, puedes tomar 3. Como te dije, mira, a la última parte, no sé si me has entendido, de la unicidad, y que no hay una sola expresión, ¿verdad? Es que, mira, nosotros hemos elegido, por ejemplo, estas variables. Te vas a fijar el ejemplo que hemos hecho: diámetro, velocidad, densidad, nada más, ¿de acuerdo? Y hemos sacado esta relación. De aquí hemos empezado a arreglar, si quieres. Pero podías haber elegido, en vez de esto, en vez de la densidad, podías haber elegido la viscosidad. Si habrías hecho esto, te habría sacado este valor de acá. Te la podías ordenar otra vuelta, porque si das cuenta es lo mismo, ¿no? En el segundo miembro. Entonces puedes tomar vos otro núcleo. Si tomas estas 3, la cuarta se convierte en el caso del que hemos hecho, la viscosidad elevada a la 1, ¿verdad? En este caso, si hubieras tomado la segunda forma, la densidad tendrías que elevar a la 1, las demás con sus variables nada más, ¿verdad?
Eso hemos hecho exactamente en todo lo que has visto. Al haber encontrado ese núcleo, acá estoy eligiendo este núcleo. Mira, núcleos 3 nada más. ¿Lo ve? Aquí está la viscosidad elevado a la 1. Ujú. He quedado 3, incluida por si acaso el parámetro dependiente, el delta P, que estás buscando. En el caso tuyo ya no habría sido esto, ¿no? Aquí tendrías que, esto estaría dentro de acá del núcleo y la densidad debe salir elevado a la 1. Entonces se ha visto viscosidad. Sí, así es con otro núcleo. Pero tú puedes hacer ese trabajito, pues, Andrés. Entonces dices, no voy a tomar diámetro, velocidad, densidad, voy a tomar diámetro, velocidad, viscosidad. O si no dices diámetro, ya no puedes tomar, mira, diámetro, velocidad, ya no puedes tomar aquí longitud. ¿Por qué? Porque ya no es independiente del diámetro. Mira, diámetro L, ¿no ve? Longitud L, no te conviene mezclar. Lo que sí podías meter dentro es la viscosidad en vez de la densidad. ¿Me estás entendiendo? No tienes independencia en cuanto a las variables. Porque el diámetro y la longitud ya no son independientes, las dos tienen la misma unidad, L. ¿Verdad? En cambio, las demás no. Esa es quizás la regla que tienes que tomar en cuenta para formar el núcleo. Esa es, quién sabe, esa sea la partecita que has tomado en cuenta, un poquito la parte no difícil, pero hay que prestarle atención respecto a la selección del núcleo de variables con dimensiones independientes, ¿ya? Tal que no, entre ellos no puedan formar un grupo adimensional entre ellos directamente. Entonces esta partecita nada más como se podía entender, y vas a leer un poquito en el libro, hay otros ejemplos más seguramente y lo vas a poder resolver por tu cuenta. ¿De acuerdo, Andrés? Sí, gracias, ingeniero. Ya, no hay más, ¿no?, que puedan preguntar, así que, muchachos, mañana les voy a pasar la última práctica. Ya no les voy a dar más referida a bomba, seguramente. Ya, muchachos, hasta luego, nos vemos. Adiós. Hasta luego, ingeniero. Luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.